primer emperador cristiano. La historia de Constantino el Grande. Constantino cambió el rumbo de la historia para siempre. Su conversión al cristianismo no solo transformó al Imperio Romano, sino que también sentó las bases de la Europa cristiana que hoy conocemos. Pero, ¿sabías que detrás de su ascenso se esconden intrigas, batallas épicas y decisiones que podrían haber destruido al imperio? Quédate hasta el final porque hoy te contaré el lado menos conocido de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano que desafió al mundo antiguo y reescribió la historia para siempre. Un imperio al borde del colapso. A principios del siglo IV, el vasto imperio romano atravesaba una de sus etapas más convulsas y peligrosas. La estabilidad política que había sostenido durante siglos se había deteriorado a causa de las interminables luchas internas por el control del trono imperial. Los emperadores se sucedían rápidamente, derrocados unos por otros, y la legitimidad de cualquier gobernante era constantemente puesta en duda. La anarquía militar dominaba el escenario, y los ejércitos decidían quién debía gobernar, lo que generaba una profunda fragmentación en el poder. Las fronteras del imperio, antes protegidas por legiones invencibles, estaban expuestas a incursiones de pueblos bárbaros que saqueaban sin piedad las regiones del Rin y el Danubio. La presión de estas amenazas externas agravaba la crisis económica interna. La inflación descontrolada, la devaluación de la moneda y los impuestos excesivos asfixiaban tanto a los ciudadanos como a las provincias más alejadas de Roma. La población, agobiada y empobrecida, perdía la confianza en sus gobernantes y buscaba alternativas que les ofrecieran esperanza y seguridad. Fue en este contexto de desorden y decadencia cuando nació Constantino, en el año 272, en Naissus, una ciudad de la actual Serbia. Era hijo de Constancio Cloro, un general que alcanzó el rango de César en la tetrarquía instaurada por Diocleciano, y de Helena, una mujer de origen humilde que más tarde sería canonizada como santa. La familia de Constantino pertenecía al círculo militar, pero nadie anticipaba que el joven se convertiría en el salvador del imperio y en el arquitecto de un nuevo orden político y religioso que transformaría la historia. El ascenso de un guerrero imparable. Tras la muerte de Constancio Cloro en el año 306, sus soldados, reunidos en Eboracum, actual York, en Inglaterra, proclamaron a Constantino como Augusto. Aunque esta decisión no fue reconocida inmediatamente por el resto de los líderes de la tetrarquía, Constantino había dado el primer paso para reclamar el poder absoluto. A partir de ese momento, comenzó una compleja serie de conflictos que lo llevarían a enfrentarse con sus rivales más poderosos, Magencio y Licinio. Durante los años siguientes, Constantino demostró ser no solo un hábil estratega militar, sino también un político sagaz. Gobernó primero la Galia, Britania e Hispania, asegurando esas regiones con políticas favorables para las ciudades y los comerciantes. Supo ganarse el favor de los soldados mediante recompensas y reformas que mejoraron su posición frente a los otros pretendientes al trono. A lo largo de su ascenso, Constantino consolidó una imagen de líder justo y protector, al tiempo que mostraba una voluntad férrea en los campos de batalla. Su campaña contra Magencio, quien controlaba Roma y el centro de Italia, culminaría en una confrontación decisiva que sellaría su destino y el del imperio. Constantino se lanzó hacia el corazón de la península itálica con un ejército leal y disciplinado, dispuesto a desafiar la supremacía de su adversario. Lo que sucedería en el puente Milvio sería el inicio de una nueva era para Roma y para el cristianismo. La visión que cambió el destino de Occidente. Antes de la batalla que lo enfrentaría a Magencio en el año 312, Constantino vivió un episodio que ha sido narrado y reinterpretado durante siglos. Según los cronistas Eusebio de Cesarea y Lactancio, el emperador habría contemplado una señal divina, una cruz resplandeciente apareciendo en el cielo, acompañada de las palabras in hoc signo vinces, que se traduce como «con este signo vencerás». Para Constantino, este acontecimiento marcó el inicio de su conversión y su compromiso con la fe cristiana, aunque todavía no adoptaría el bautismo en ese momento. Al día siguiente, las tropas de Constantino marcharon al combate portando estandartes y escudos marcados con el crismón, el símbolo de Cristo compuesto por las letras griegas J y Rho. La victoria fue aplastante. Magencio murió ahogado en el Tíber mientras intentaba huir, y Constantino ingresó triunfante en Roma, siendo aclamado como el único y legítimo emperador de Occidente. Para muchos, esta victoria fue vista como una señal de que el Dios cristiano protegía a Constantino
y le otorgaba el derecho divino de gobernar. La visión en el puente Milvio y su resultado inmediato consolidaron la idea de que Constantino era un gobernante elegido por la voluntad de Dios. Desde entonces, comenzó a mostrarse cada vez más favorable al cristianismo, aunque su adhesión plena y definitiva tardaría aún algunos años en completarse. El Edicto de Milán. Libertad religiosa inesperada. En el año 313, Constantino y Licinio, quien entonces gobernaba la parte oriental del imperio, firmaron en la ciudad de Mediolanum, actual Milán, un acuerdo revolucionario, el Edicto de Milán. Este documento garantizaba la libertad religiosa a todos los habitantes del imperio, permitiendo no solo la práctica abierta del cristianismo, sino también la tolerancia hacia otras creencias. Hasta ese momento, los cristianos habían sido víctimas de repetidas persecuciones, algunas de ellas extremadamente violentas, como las llevadas a cabo bajo el mandato de Diocleciano. El Edicto de Milán significó el fin de esas persecuciones y el reconocimiento legal de la fe cristiana. Se les devolvieron los bienes confiscados a las iglesias y se otorgó compensación a aquellos que habían sufrido pérdidas por motivos religiosos. Este paso, aunque motivado en parte por la convicción personal de Constantino tras sus experiencias, también obedecía a una estrategia de gobierno. El cristianismo se expandía rápidamente, y su red de comunidades ofrecía al emperador un poderoso aliado para consolidar su autoridad y reforzar la unidad del imperio. Constantino supo reconocer el potencial político de integrar al cristianismo en el aparato estatal sin renunciar completamente a la tolerancia religiosa. Fundador de Constantinopla, la Nueva Roma. En el año 330, Constantino inauguró la ciudad que llevaría su nombre, Constantinopla. Edificada sobre la antigua Bizancio, la nueva capital imperial estaba ubicada estratégicamente entre Europa y Asia, controlando el acceso entre el mar Egeo y el mar Negro. Esta posición no solo ofrecía ventajas comerciales y militares, sino que aseguraba el control sobre las rutas de comunicación más importantes del Imperio Oriental. Constantino concibió Constantinopla como una segunda Roma, pero con un carácter distinto. La ciudad fue adornada con templos cristianos y símbolos imperiales, reflejando la fusión entre el antiguo poder romano y la nueva fe cristiana. El Foro de Constantino, el Hipódromo y la Gran Iglesia de la Santa Sabiduría, predecesora de Santa Sofía, fueron construidos para destacar la magnificencia de la nueva capital. La fundación de Constantinopla representó un acto político y religioso que consolidaba la ruptura definitiva con las viejas costumbres paganas de Roma. Esta ciudad se transformaría, con el tiempo, en el centro del cristianismo ortodoxo y en la capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años, superando incluso la longevidad de la antigua Roma. El primer concilio de Nicea, un imperio unificado bajo la fe. En el año 325, Constantino convocó el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, en la provincia de Bitinia. El objetivo era resolver las divisiones internas que amenazaban la unidad del cristianismo, en particular la controversia arriana. Arrio, un sacerdote de Alejandría, sostenía que Cristo no era de la misma sustancia que Dios Padre, lo que provocaba una grave fractura en la doctrina. Constantino comprendía que la fragmentación religiosa debilitaba la cohesión del imperio. Aunque no era un experto en cuestiones teológicas, asumió el papel de mediador y protector de la Iglesia. La oscura leyenda de su conversión y muerte. Aunque Constantino es conocido como el primer emperador cristiano, su conversión ha sido objeto de controversia y debate entre los historiadores. No fue bautizado sino hasta poco antes de su muerte en el año 337, en Nicomedia. Algunos sostienen que su decisión de esperar hasta el final de su vida para recibir el sacramento fue motivada por una interpretación común en la época, que consideraba el bautismo como una purificación definitiva, reservada para limpiar todos los pecados cometidos. Sin embargo, hay quienes interpretan su conversión como una maniobra política cuidadosamente calculada. Durante la mayor parte de su reinado, Constantino mantuvo un equilibrio entre el cristianismo y el respeto hacia las religiones tradicionales romanas, participando en ceremonias paganas y conservando el título de Pontífice Máximo, jefe de la religión romana. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por episodios sombríos. Ordenó la ejecución de su hijo Crispo y de su esposa Fausta, bajo acusaciones de traición y adulterio, actos que mancharon su legado y alimentaron las teorías sobre su verdadera naturaleza como gobernante. Constantino el Grande no solo cambió la religión de un imperio,
cambió el destino de la civilización occidental. Pero la pregunta es, ¿fue un santo visionario o un estratega implacable que usó la fe como herramienta de poder? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate sigue abierto hasta hoy. Y si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que revelan el lado oculto de la historia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.